Bueno, ya estamos listos para charlar con el profe Pablo Hueve. Ya estamos en la segunda hora de este programa. ¿Cómo se nos pasó volando? Las 19:02. Estamos por 106.9, por fmuniversidad.com.ar. También en vivo y en directo en YouTube. Vamos a hablar de política internacional, por supuesto, con el profe Pablo Hueve, de lo que está sucediendo con respecto a la visita de Lula da Silva, de los diferentes mandatarios que han estado en el día de hoy en nuestro país por la cumbre del Mercosur. ¿Cómo andas, Pablo? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes para el personal de la emisora, buenas tardes para nuestra audiencia. Bueno, Pablo, ¿qué nos podés contar de lo que pasó hoy en el Mercosur, ¿no? Que finalmente Milei, le entregó el mando a Lula, ¿no? Que ahora es el nuevo presidente del Mercosur. Efectivamente, de acuerdo a los estatutos del Mercosur, hay presidencia rotativa y en el caso puntual hubo advertencias realmente muy desafortunadas del presidente argentino respecto de que si el Mercosur no toma determinadas posiciones, Sí. Respecto de lo que el presidente se llena la boca hablando permanentemente y habla del camino de la libertad y cosas por el estilo, dice, lo vamos a hacer juntos o solos. Esta advertencia de abandonar el Mercosur indudablemente se da de bruces con la realidad argentina, porque el propio ministro de Economía tuvo una reunión que fue bastante provechosa con el ministro de Economía de Brasil. Brasil, a donde van, ya sea para quedarse en Brasil o para ubicarlas en el exterior, el 40% de nuestra producción. Por lo tanto, acá no se trata de posturas tan rígidas, ideológicamente hablando, como la del señor presidente de la República, que a veces uno piensa que habla más para los medios internacionales que verdaderamente para la institución Mercosur, sino hay que tratar de entender que el proceso Mercosur es mucho más positivo para la Argentina de lo que inclusive la prensa hegemónica dice. Sin el proceso de Mercosur, Argentina estaría literalmente en quiebra. Nosotros, a través de la inestabilidad política y de las tremendas diferencias internas que se trasladan a lo internacional, esa es una de las características de la llamada inserción débil que tiene y ha tenido la diplomacia argentina, el Estado argentino. La inestabilidad, repito, genera desinserción internacional, que significa que no somos tenidos en cuenta. Por lo tanto, así como para Brasil el Mercosur es un medio, porque Brasil ya juega en las grandes ligas, y entonces el Mercosur es una herramienta de negociación de la inserción global de Brasil, para Argentina es un fin, porque es nuestra carta de presentación ante el mundo y porque es el lugar que nos permite entrar en el mundo. Lamentablemente, bueno, hubo una serie de... Milei solo se reunió por espacio de unos pocos minutos con Yamandu Orsi, el presidente de Uruguay. Hubo, en la reunión del bloque, hubo diferencias y diferentes posiciones, donde Lula, por ejemplo, sostuvo la necesidad de proteger el ambiente, sostuvo la necesidad de proteger los derechos humanos, sostuvo que el Mercosur era un objetivo y dijo, nos sentimos más seguros y más cómodos adentro que afuera. Lo mismo dijo Yamandu Orsi y lo mismo dijo Luis Arce, del presidente de Bolivia. Si bien es cierto que Paraguay tiene un gobierno de derecha y tiene posiciones alejadas de los demás miembros del bloque, muy cercanas a las de Milei, pero no tan extremistas, no se prendió a esta polémica. En concreto, creo que hay posibilidades de nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea, pero ojo con esto, porque en una reciente reunión entre Macron y la señora Meloni, Macron insistió ante Meloni en la necesidad de unir fuerzas para rechazar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es decir, que acá no se trata solamente de que haya gobiernos populistas, como dicen muchos sin haber leído jamás un libro de qué es el populismo, sino de que gobiernos de centro-derecha europeos están diciendo, señores, tenemos que proteger nuestra producción. Eso que parece tan lógico
para un líder extremista como Donald Trump, por ejemplo, de la derecha, no parece lógico para los líderes de estas pampas. Luego de la reunión, que esto generó realmente una serie de entredichos, que yo creo que Milei esta vez llamativamente se contuvo de salir a cuestionar públicamente la visita de Lula a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero ya salieron otros voceros oficiosos, no oficiales, pero sí oficiosos del oficialismo, como el senador Luis Juez, un senador que avergüenza a la provincia de Córdoba junto con la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero. Exacto, sí, yo pido perdón, no por favor. Juez que, perdón, Pablo, esta semana fue a comer milanesas a Hollywood. Subió un tuit. Sí, ya sé. Sí. Bueno, y Luis Juez ya adelantó lo que es un secreto a voces, se los puedo asegurar, y que tarde o temprano le van a revocar la domiciliaria en Capital Federal. Es decir, los jueces no se animan a mandarla a la cárcel de Ezeiza, Claro. pero la van a sacar de Buenos Aires, con la excusa de que hay inseguridad, los problemas con las reuniones, con la gente en las calles y todo eso, y más cuando vienen personalidades del exterior a verla. Probablemente, como no lo fueron a ver a Luis Juez, se ha molestado el senador y ha planteado que le van a revocar la domiciliaria. Por el lado del Mercosur ha sido muy importante el acuerdo EFTA, que es uno de los acuerdos con la Unión Europea, pero recordemos que tiene que pasar por la aprobación de los Estados europeos. Es decir, esto es un acuerdo marco, un buen acuerdo. Todo lo que sea para ampliar capacidades exportadoras y productivas de nuestra región es bueno, pero repito que los europeos, sean de derecha o de izquierda, están en posiciones proteccionistas, y más luego de un Donald Trump que los está desafiando públicamente. Así que si no se entiende el ajedrez global, el tablero global, vamos a volver a equivocarnos. Pablo, Gaby te consulta. El Mercosur, con este panorama que nos pintás, estas relaciones entre los líderes de los países o los presidentes de los países, para ser más exacto, si lo tuvieras que comparar con otros bloques regionales en el mundo, ¿cómo está? Si tuvieras que hacer una aproximación rápida de cómo está con otros bloques económicos regionales. Buena pregunta. El Mercosur tiene un nombre muy pomposo, Mercado Común de América del Sur. No, ni lo somos ni lo vamos a hacer. Brevemente, no pretendo dar una clase. Los procesos de integración tienen distintos pasos. El primero es un acuerdo aduanero, una unión aduanera en la cual bajamos aranceles para poder exportar e importar determinados productos sin pagar impuestos. El segundo paso, eso es lo que hay en este momento entre Canadá, Estados Unidos y México. El segundo paso es el arancel externo común, donde los miembros del bloque dicen, bueno, además de no cobrarnos impuestos entre nosotros, pongámonos de acuerdo para que el vehículo que viene de Japón y que en Argentina le metemos el 40% de impuestos y en Brasil el 15%, no hagan la trampa de entrar en Brasil y luego, por las normas del Mercosur, entrar gratis a la Argentina, sino que los países miembros le pongamos el mismo arancel. Bueno, ahí es donde está trabado esto, porque para hacer un mercado común necesitamos pasar al otro nivel, que es libre circulación de factores productivos y acuerdos para ejercer profesiones en cualquiera de los países del bloque. Hoy, si bien se ha avanzado, por ejemplo, las ingenierías y las medicinas de varias universidades de países del Mercosur permiten a sus graduados ejercer en otros países sin necesidad de revalidar el título, todavía estamos con la cuestión de no los visados, pero sí residencia, transformada residencia en lugar de trabajo y cosas por el estilo. Claro. Pero además faltan políticas macroeconómicas comunes y eventualmente políticas impositivas similares. Hoy por hoy va a ser muy difícil que avancemos. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad, si nos comparamos, por ejemplo, con el mercado común centroamericano, con el
el mercado común europeo que está dentro de la Unión Europea, no ha desaparecido, está dentro de la Unión Europea, por eso se llama la Europa de las comunidades. Claro. Entonces son la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Esas tres comunidades están dentro de la Unión Europea. Es obvio que les costó 2 guerras mundiales, es obvio que tienen un marco político institucional muy fuerte, y así todo, el euro no logró hacer desaparecer las diferencias. Nosotros no estamos tan mal. Es cierto que existen diferencias políticas, claro que sí, que las hay en América Latina, pero además hay diferencias de escala, y probablemente eso sea lo que complica. ¿Por qué? Porque Argentina, la economía argentina entra varias veces en la de Brasil, y a su vez Uruguay y Paraguay entran varias veces en la Argentina, con lo cual siempre dicen los uruguayos, con quienes me da realmente mucho placer estar y hablar con sus profesores, que a veces ellos se sienten como un bebé recién nacido en la cama de 2 padres grandotes que se acuestan borrachos y que se ponen a pelear. Entonces, no sabemos si nos van a aplastar o nos van a hacer pasar una noche calentita. La cuestión entonces es que por ahí hay más acuerdos macro, por ahí pensamos que el Mercosur se agota en acuerdos entre Argentina y Brasil, y por ahí le pedimos que se sumen a los otros países. Uruguay es un país muy poco industrial y que entonces está más cercano al discurso chileno o al discurso paraguayo de abrámonos, porque en definitiva no tienen demasiado que perder. Pero Argentina y Brasil, que somos 2 países, más Brasil que Argentina, fuertemente desindustrializados, y pese a que algunos creen que es el sector agropecuario el que más dólares acerca a estos países, el sector agroindustrial y el sector industrial metalmecánico aportan muchísimo dinero. Y una leve alteración de ciertas variables macro hace que estos países realmente pierdan muchísimo dinero. ¿Por qué les digo todo esto y este largo y tedioso monólogo? Pues yo defiendo al Mercosur. A pesar de todo, el bloque está funcionando. El bloque le aporta muchísimo dinero a los países, y es más lo que no se ve que está funcionando que las diferencias que obviamente aparecen a la opinión pública, pero que yo les puedo asegurar que son más políticas que otra cosa. ¿Que hay que aceitar cuestiones? Obviamente que sí. ¿Que hay que mejorar los procedimientos de solución de conflictos? Obviamente que sí. ¿Que necesitamos ir eliminando de a poco las salvaguardas? A ver, le traducimos a los oyentes. Eso es lo que hace que estemos anclados en lo que se llama unión aduanera imperfecta. La unión aduanera imperfecta significa que no tenemos absolutamente eliminados todos los aranceles intrabloque. ¿Por qué? Porque tenemos un margen de autorizaciones dentro de la estructura del Mercosur, donde, por ejemplo, nosotros, para cuidar las papas de Cruz del Eje, le metemos aranceles a las papas de Brasil. Y a su vez, los brasileños, para cuidar su industria del calzado, le meten aranceles a los calzados argentinos. Nosotros le metemos aranceles a los neumáticos usados de Uruguay para que no entren a la Argentina, y Paraguay nos mete aranceles a determinadas cuestiones a nosotros. Bueno, eso, hoy por hoy, si bien marca el proteccionismo, también está marcando que hace más de 25 años utilizamos las salvaguardas, pero no hemos mejorado la competitividad. Y ahí también caemos en las diferencias entre los distintos sectores políticos, que uno se da cuenta de que al final, cuando Juan Pueblo va a votar, se preocupa por ahí en ver qué va a pasar con el dólar, para ver si me voy a poder ir de vacaciones o no, y no en ver las cuestiones macro a mediano y largo plazo. Es decir, yo no veo debates electorales respecto de cómo vamos a plantear la mejora de la competitividad saliéndonos de ese discursito que ya me tiene podrido de que hay que bajar salarios, hay que eliminar ventajas sociales y hay que cambiar las leyes laborales. Hay países mucho más fuertes en legislación tuitiva de los trabajadores que la Argentina, y son potencias exportadoras. Entonces, dejémonos de jorobar con que acá la variable de ajuste tiene que ser el laburante. Hay herramientas, y esas herramientas inclusive las tenemos en países del centro. Me refiero a países industriales. Sí, está clarísimo, Pablo, y además las consecuencias que traería irnos del Mercosur. Además, pero también, por supuesto, además es una locura. Sí, yo estoy absolutamente seguro
que eso es una matoneada de barrio para hacerles ver, miren que nos vamos, ¿eh? Sí. El tema es que creo que Lula lo que le dio a entender es... Bueno, anda máquina, nadie te famoso, claro, anda máquina, andate y después toca los timbres. Porque lo que le planteó es, señores, Brasil se siente más seguro, que es una potencia económica mundial dentro del Mercosur. Y bueno, hermanos, hoy la Argentina, la región central de Argentina, si no se mejora la situación entre Rusia y Ucrania, podemos llegar a tener otro golpe respecto de los precios al alza de determinados productos agropecuarios, que si bien para los grandes pool exportadores va a ser bárbaro, pero para Juan Pueblo, que compra arroz, que compra fideos, el aumento del precio de la harina a partir del trigo va a ser tremendo. Entonces, si no entendemos que nuestra economía ya no está solamente ligada a 3 o 4 empresarios, sino que está fuertemente internacionalizada, si no nos protegemos dentro de un bloque en el cual estamos y en el cual no nos va mal, y yo no entiendo cuál es la salida de este muchacho. Probablemente hay que preguntarle a López Murphy, que cree que la salida es tener una nueva moneda que se llame Argentum. No sé. Sí, realmente. Pablo, hablar un poquito de la visita de Lula a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se ve esto en el mundo? Estoy leyendo, acabo de leer, diarios españoles y franceses que plantean que el presidente del principal país latinoamericano fue a ver a una expresidenta castigada, y que es un reconocimiento a 2 líderes fuertes de América Latina. En ningún momento los medios internacionales plantean que Lula fue a ver a una condenada por corrupción, sino a una lideresa política. Es decir, hay que ver La Vanguardia, hay que ver El Le Figaro, hay que ver La Matin, y verdaderamente, si yo fuera Milei, estaría un poco preocupado por la imagen internacional de que los líderes internacionales vienen y piden hablar con la expresidenta, al igual que por cuestiones protocolares piden hablar con el presidente. Mira, ¿algo más, Gaby? Cortito, Pablo, pero ya que estamos con vos y sabemos que sos alguien que lo seguís, porque ahora estamos viendo acá y por ahí el foco se va, ¿cómo están las cosas en Medio Oriente? Después de lo que venimos hablando, de el fin de la guerra, de los 12 días, si son 13, si son 14, si se terminó, si no se terminó, ¿cómo están las cosas hoy? Bueno, la verdad es que sobre Irán no hay información confiable. Los últimos datos permiten entender que efectivamente el daño que se le produjo al programa nuclear va a retrasar no en meses sino en años, lo que ha declarado Ali Khamenei de que Irán va a continuar con el plan nuclear. Israel, en cambio, creo que ha quedado en una posición que le permite ahora presionar a Siria y Líbano, que además están siendo fuertemente presionados por el gobierno de Estados Unidos, para cerrar acuerdos limítrofes. Recuerden ustedes que Israel es uno de los muy pocos, únicos, diría yo, país del mundo que no tiene límites establecidos definitivamente, solo tiene con Jordania y con Egipto. Y en ese contexto hay que ver también el margen de maniobra que tiene el actual líder sirio y el endeble gobierno del Líbano, que controla solo una parte del territorio, la otra parte está en manos a Hezbollah, que ha perdido la ayuda de Siria y que luego de los ataques israelíes y norteamericanos probablemente también vaya a tener alguna merma por parte de Irán. Va a haber que ver qué pasa con lo que planteó ayer en Washington Netanyahu, que es la ambición de ampliar los acuerdos de Abraham sumando a otros países. Yo creo que tiene un nombre y apellido esto, que se llama Arabia Saudita, y que introduciendo a Arabia Saudita dentro de la normalización de las relaciones exteriores, porque no son acuerdos de paz, Israel nunca estuvo en guerra con Arabia Saudita, creo que va a ser un acuerdo de peso para toda la región. Qué livianamente, perdón Pablo, que te interrumpo, qué livianamente se usa el concepto acuerdo de paz, ¿no? Es como vender cosas así, ¿viste? Bueno, algunos hablan de libertad todos los días y mandan a reprimir a los jubilados. Es decir, el uso de las palabras parece que en cierto periodismo hegemónico y en algunos políticos es libre. Pero bueno,
Y brevísimamente quisiera hacer un comentario que tiene que ver con algo que se llama en ciencia política la maldición de los recursos naturales. Acá estamos hablando de dos conflictos. Ustedes me han preguntado por el del llamado Oriente Medio. Yo he mencionado Rusia-Ucrania, pero hay 52 conflictos en el mundo. Uno de ellos tiene más de 30 años entre Ruanda y la República Democrática del Congo, que esta semana hemos visto la sobreactuación de Donald Trump forzando al líder de la República Democrática del Congo y a la lideresa de Ruanda a firmar un acuerdo de paz. Qué llamativo que es que ese acuerdo de paz obligue a un movimiento revolucionario opositor de Ruanda a dejar las armas, pero no diga nada de un movimiento revolucionario congolés apoyado por Ruanda, que está en la zona donde se extrae el coltán y donde se extrae el silicio y el litio, y que son enviados por contrabando a Ruanda, donde se los refina y se los exporta a los países industrializados del mundo, que necesitan esos productos para las baterías de los celulares y para los autos eléctricos. Es decir, estamos hablando de que Estados Unidos forzó un acuerdo de paz para blanquear de alguna manera a que el Estado de la República Democrática del Congo siga sin control soberano sobre la parte en donde están sus recursos mineros, para que un grupo al cual no se le obliga a dejar las armas, el M23, siga mandando por contrabando a Ruanda, para que Ruanda sí les pueda seguir vendiendo, exportándole refinado esos productos a los principales países del mundo. Y cierro diciendo que Argentina lo está padeciendo. Frente a un gobierno que mira para otro lado en el saqueo en el Atlántico Sur, y con un presidente que se ha puesto del lado de los demandantes contra Argentina, y que no es que quieren el 51% de las acciones de YPF, lo que quieren es vaca muerta. Y si no entendemos que estamos cayendo en lo que se llama la maldición de los recursos naturales, es que hay algunos que son más miopes que yo. Tal cual. Gracias, Pablo. Un abrazo. Abrazo grande, que andes bien. Y bueno, seguramente mañana varios festejarán, yo no. Ajá. No, nosotros tampoco. No, nosotros tampoco. Por supuesto, el miércoles que no. viene, sí. El miércoles que viene, sí, con locro y Sí, todo. probablemente algunos en Buenos Aires no usen la escarapela, pero bueno, paciencia. Sí, sí, tranquilo. sí. O ahora la escarapela que viene con las dos banderitas, que ya lo usó Toto Caputo. No sé si La que vieron. tiene la de Estados Unidos y Argentina al lado. Sí. Sí, no es la que uno usaría, pero bueno. No, para nosotros nada, tampoco. para nada. Gracias, Pablo, abrazo, que andes Abrazo, bien. chicos, Chao, hasta luego. Estaba el profesor Pablo Hueve charlando con Volver a Casa, un poco de política internacional, lo quedó pero muchísimo afuera de seguir charlando pero con queda él. cosa fuera de las entrevistas. La verdad que sí.